Chicos, buenas tardes. En el seminario de hoy vamos a hacer una clase referida al tema de dilatación térmica, ¿no? La cual comprende justamente la dilatación de objetos eh, dada justamente una variación de temperatura, ¿no? Que con esto nos referimos a decir que cuando un cuerpo le suministramos una fuente de energía, ¿no? Una fuente de calor, pero una fuente que aumente, ¿no?, su temperatura, ya sea extendiendo el fuego directo u otras cosas, o un objeto expuesto al medio ambiente, va a sufrir, ¿no?, de variaciones térmicas, que si bien no son, pueden ser en la mayoría de los casos no mucho, no notorias, se dan. Y justamente esta variación depende, justamente como veremos a continuación, de algunos coeficientes, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a la expansión de una barra, este cuerpo se extiende, bueno, perdón, se dilata, eh, pero si otro cuerpo de otro material se dilata, y para la misma variación de temperatura, la variación, la variación en la longitud no va a ser la misma, ¿no? Y bueno, está de más decir, ¿no?, que justamente los objetos que se dilaten dependiendo de una variación térmica. Es decir, de una variación en su temperatura. Con esto que tenemos, bueno, ¿no? Justamente que la variación bueno, la dilatación de los objetos, o cosas, se depende en gran medida del material, ¿no? Justamente. Y podemos hablar de tres tipos de dilatación, ¿no? Ya sea la referida a la de longitud, la dilatación de área y la dilatación en volumen, ¿no? O volumétrica, ¿no? Y bueno, ¿no? Cada uno depende, ¿no? Como podemos ver las ecuaciones ahí de tres constantes, ¿no? La constante de dilatación lineal, de dilatación de área, y el otro es la dilatación volumétrica, ¿no? Ujú. Bueno, ¿no? Y justamente nosotros podemos asumir, ¿no?, que el beta y el gamma, que son la dilatación de área y la dilatación volumétrica, se pueden aproximar con un, un buen margen, un pequeño margen de error, a lo que sería justamente como vamos a ir, ¿no?, dos veces el valor del alfa y tres veces el valor del alfa, ¿no?, respectivamente. Esta es una aproximación, ¿no?, muy útil para cuando la variación no es tan grande, dado que cuando en el sentido físico y real de las cosas, los objetos su dilatación no es perfectamente lineal, ¿no? Sino responde a otras ecuaciones, ¿no? Pero para el fin práctico y fin analítico, podemos resumir las ecuaciones a esas, las cuales, sin duda nos dan cercanía, ¿no?, a cómo se comporta la dilatación en los cuerpos. Y bien, ¿no? No hay ninguna duda para comenzar, sino a resolver los ejercicios. ¿Alguna duda, chicos? El tema de hoy no es muy complejo, pero sí tienen que entenderlo, ¿no? Muy bien, pasaremos al primer ejercicio, ¿no? ¿Qué nos dice? Bueno, nos dice que se muestra, ¿no?, una barra de 8 metros y una cuerda BC, ¿no?, de 9,9 metros, cuando el ángulo θ mide 10 grados, ¿no? Ujú. Muy bien. Y quiere que hallemos la variación de temperatura de tal manera que el ángulo θ disminuya a 0 grados. ¿Qué quiere decir con esto? El, que bueno, ¿no?, teniendo en cuenta que la barra no se dilata y la pared tampoco. No tienen dilatación ni ningún tipo de formación. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, en resumidas cuentas, nosotros queremos nada más hacer esto. Tener acá la barra, ¿no? Justamente acá la pared. Y, y de acá, y de acá justamente esto. Donde justamente, claro, acá es un ángulo recto. Y bueno, ¿qué podemos sacar de acá? Nada más, ¿no? Que esto es justamente una nueva longitud, ¿no? Pues como supuestamente la barra no se dilata, tendríamos acá que esto seguiría valiendo 8 metros, ¿no? Y bueno, la parte de acá sería 6 metros, ¿no? Entonces,
Pitágoras o triángulos notables, podemos decir que esta nueva longitud, ¿cuánto va a ser? La nueva longitud sin duda va a ser de 10 metros, ¿no? Porque hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Luego de esto, ¿qué podemos obtener? Fácil, ¿no? Podemos ver que eh, eh, bueno, ¿no? Después de esto podemos ver que la longitud del cable, ¿no? La cuerda es de 9,9 metros, ¿no? Es decir, que la longitud inicial es de 9,9 metros. Y la longitud final es de ¿cuánto? Es de 10 metros. Es decir, que había una dilatación de 10 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Muy bien, no podemos recurrir a la ecuación, ¿no? La primera es la ecuación, justamente. Deja. Tenemos el alfa, ¿no? Ujú. Entonces tendríamos que la variación de longitud, ¿cuánto va a ser? Va a ser de 0,01, no, perdón, 0,1 metros, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema. Esta sería la longitud inicial de 9,9 metros por la constante, que va a ser simplemente por 10 a la menos 5, ¿no? ¿Y qué más vamos a tener? La variación de temperatura, ¿no? Y bueno, ¿no? La variación de temperatura lo vamos a poner así, ¿ya? Este, el delta del tiempo, ¿no? Como se nota, suele denotar, ya, ¿no? Entonces, tenemos eso, ¿no? Y bueno, no simplemente para tener la variación del tiempo, perdón, de la temperatura, es- solo bastaría hacer ese cociente, ¿no? Justamente. ¿Y cuánto sería? A ver, creo que la variación es fácil de calcular, ¿no? 9,9. Bueno, ¿no? Y la variación aproximadamente va a ser esto. Ajá. Esto. Bueno, ¿no? Dirán, pero hemos tomado la variación en Kelvin, ¿no? Porque recordemos, ¿no? Que nosotros trabajamos siempre con unidades del sistema internacional. Sin embargo, sin embargo, eh, es fácil notar algo, ¿no? Que la variación en lo que sean las unidades de Kelvin con la variación de las unidades en grados centígrados para nosotros va a ser igual. No va a haber, ¿no? Diferencia. Entonces, la variación en la temperatura en grados Celsius es igual a la variación en la temperatura en Kelvin, ¿no? Así que sí, es así. Y, ya, ¿alguna duda? Creo que el ejercicio ha sido muy claro, ¿no? Pero sin embargo, si tienen alguna duda, ¿mm? Todo claro, ¿no? Muy bien. Pasemos entonces al siguiente ejercicio. Muy bien. Bien, ¿no? Tenemos esto, dice, el área hueca, ¿no? De la figura es 40 grados centímetros. Perdón, 40 centímetros cuadrados. Y dice, la placa se calienta desde 20 grados centígrados hasta 120 grados centígrados y el coeficiente de dilatación lineal de la placa es de esa expresión. Ahí dice que hallemos la nueva área del agujero de la placa. Muy bien. Bien, muy bien. ¿Cómo enfrentarían ustedes el problema? Mm, Bien. Algo que tienen que tener en cuenta es no dejarse intimidar, ¿no? Por los problemas que se le presenten. ¿Por qué? Cuando nosotros resolvemos estos tipos de problemas, lo que nosotros nos debemos centrar es ¿qué estamos midiendo? ¿Longitud, volumen o área? Bien. Y dirán, ¿cómo hacemos entonces el análisis acá? ¿No? Bien. Nosotros lo que queremos hallar en esa superficie es simplemente eh, en la nueva área, ¿no? Y como nosotros tenemos que hallar la nueva área, entonces tenemos que pensar en cómo modelar la dilatación de área, ¿no? Justamente,
Es decir, cómo utilizar esta ecuación, la segunda, la que involucra el beta, ¿no? En eso debemos centrarnos. ¿Por qué? Dirán, pero, este, ¿cómo puede tomarse en cuenta? Porque se dilata también el arco, ¿cómo se dilatará? La circunferencia será más grande, no sé, etcétera. Pueden pensar muchas cosas, pero no, tienen que centrarse en eso, en simplemente en pensar qué es lo que, qué es lo que estoy analizando yo. Estoy analizando cómo varía, en ese caso, el área del agujero, ¿no? Que es con forma de círculo. Bien, entonces tengo que pensar en eso, en la dilatación de área. Muy bien. ¿Por qué, no? Bueno, porque justamente la dilatación de área es la que se va a medir acá, ¿no? Ujú, así es. O también puedes pensarlo, ¿no? Imagínate que esto está completo, está unido y luego se dilata, ¿no? Justamente. Entonces esta función del volumen también se va a dilatar, ¿no? Con la ecuación lineal que hemos tenido ahí, ¿no? Que tenemos una fórmula. Así que de uno u otro análisis, siempre van a llegar, ¿no? A la conclusión de que justamente para analizar esta área, o en otros casos cuando tengas que analizar algo que tenga que ver con longitud, tienes que emplear la ecuación respectiva. Muy bien, luego de esa aclaración, tenemos eso, ¿no? Si nosotros vemos por ese lado, entonces la solución es directa, ¿no? Porque muy bien, no tenemos que el área, ¿no? O bueno, no el área, si lo queremos poner así, el área inicial es de 40 centímetros cúbicos, ¿no? Dice que la variación de temperatura es la variación de temperatura de cuánto es, a ver, de 20 grados Celsius hasta hace 100 grados Celsius, que es lo mismo que la variación de 100 Kelvin, ¿no? Muy bien. Y el coeficiente, ¿no? Que es el alfa. Bueno, le pondré un A, ¿no? Nada más, que es 2 por, ¿qué dice? 2 por 10 a la menos 6, ¿no? 10 a la menos 6, ¿no? 2 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, ¿no? Ujú. Muy bien. Con esos datos, entonces, ¿qué producimos? Recordemos, ¿no? Que la variación, ¿no? La variación del área, ¿a qué es igual? O directamente, ¿no? Podemos poner, ¿no? Usando la segunda fórmula, la que tenemos acá abajo del área, esta. Bueno, no dirás de dónde sale esa fórmula, ¿no? Bueno, la variación del área es el área final menos inicial, ¿no? La inicial la pasas a la derecha y se obtiene esta ecuación, ¿no? Es directa. Yo recomiendo que recuerden esta porque es más fácil de recordar, pero si recuerdan ambas, no hay problema, ¿no? Sin embargo, bueno, entonces utilizamos esa ecuación. ¿Qué tenemos de ahí? A ver, tenemos esto, ¿no? Que el área, la nueva área va a ser la área inicial. ¿Por qué? ¿Que el área inicial de cuánto es? A ver. Bueno, no, sí, el área inicial. Va a ser el alfa por la variación de temperatura, más 1. Bueno, no, que esto es igual a que, bueno, el área inicial es 40 centímetros. Dirán, ¿por qué ponemos este, ¿por qué ponemos mm, ¿por qué ponemos 40 centímetros, no? Bueno, es fácil tenerlo, menos. Si vemos la parte de la expresión de acá, ¿no? Que es el alfa multiplicado por la variación de la temperatura más 1, de esta expresión es una constante que no tiene unidades, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si tenemos acá cualquier longitud, perdón, la longitud en cualquier unidad, esa misma longitud se va a multiplicar por esa constante que no tiene unidades. Entonces vas a tener la nueva, en este caso la nueva área, pero con las unidades que tú deseas, ¿no? Si tú pones lo de en centímetros cuadrados, la nueva área la vas a tener en centímetros cuadrados. Si le pones metros cuadrados, la vas a tener en metros cuadrados.
¿Por qué? Porque simplemente esta constante solo es un factor, ¿no? De que no tiene unidades, ¿no? Simplemente vas a tener. ¿Qué sería lo mismo de que pongas acá metros cuadrados, lo obtengas en metros cuadrados y de nuevo lo pases a centímetros cuadrados, ¿no? Te vas a ahorrar simplemente el proceso, pues, porque, como te digo, esta es una constante que no tiene unidades y no va a haber problema. Pero este es para este caso particular, nada más. ¿Ah? En otros casos, en otras ecuaciones, no siempre se da así y les recomiendo que trabajen con unidades del sistema internacional. Bien, ¿no? Tenemos el alfa acá, ¿no? Que va a ser de 2 por 10 a la menos 6. 2 por 10 a la menos 6 por 10 al cuadrado, ¿no? Que es 100. Perdón, ¿no? 10 al cuadrado, más o menos. Bueno, no, esto simplemente va a ser 40, dejando de lado las unidades, ¿no? ¿Ya? Perdón. Centímetros, ¿no? Centímetros cuadrados por, ¿cuánto es eso? No, si no, de frente lo voy a calcular ya. 40 por, mm, por- no, y bueno, ¿no? Podemos ver que la nueva longitud es 40,008. ¿Está bien? No, está bien. Mm, A ver. Sí, ¿no? 40. Sí, había mis cálculos. Y bien, no parece que no es clave, pero bueno, estamos obteniendo la solución justamente. ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo claro? Ujú. ¿Todo claro, no, chicos? Mm, ujú. Mm, Claro, ¿no? Ujú. Muy bien, chicos. Entonces pasemos al siguiente ejercicio. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? A ver, dice se conecta una alarma de dos piezas de cobre como se muestra en la figura, ¿no? Y cuando ambas piezas de cobre choquen, se activará la alarma. Y dice determina el mínimo cambio de temperatura en el cual, ¿no? En el cual la alarma se activará. El coeficiente de dilatación del cobre es el que se ve ahí. Muy bien, muy bien. Ujú. ¿Qué tenemos acá? A ver. Ujú. Eh, sí, tienes razón, tienes razón. Muy bien pensado. Es 2 alfa. Ujú. Sí, muchas gracias por la aclaración. Recordarán que yo multipliqué por el alfa, justamente no era el alfa, ¿no? Si recordarán, era lo que indica acá, el beta, ¿no? Que es 2 alfa. O sea, era justamente la longitud de acá, ¿no? La longitud inicial multiplicado, ¿no? Por lo que sería el 2 alfa. Y claro, ¿no? La variación de temperatura más uno, ¿no? Y bueno, ¿no? Justamente este 2 es el que nos faltó en el anterior ejercicio, ¿no? Si no me equivoco, debería salir la D, ¿no? Pero bueno, es un detalle que se me pasó, mil disculpas. Y bueno, no saldrá la D, no es problema. Muy bien, continuemos con esto. Eh, muy bien. Mm, Dice que determinamos el cambio de temperatura, ¿no? El mínimo cambio de temperatura. Bien, ¿no? Tenemos dos cosas acá a tener en cuenta. Primero es la primera barra y la segunda barra. Bueno, que para este caso la segunda barra es más pequeña en teoría. Ya. ¿Quién tenemos de acá, no? Que justamente
luego de un momento van a sufrir una dilatación, ¿no? Van a sufrir, se aumenta la temperatura y justo cuando chocan, miren, cuando choquen, acá, ¡pum! El circuito se cierra y la alarma suena. Bien, ¿no? Dirán, entonces, ¿cómo hallamos eso? Bueno, tenemos que hallar justamente la variación de ambos, ¿no? Porque este va a ser justamente, ¿no? Ay, perdón. Este va a ser justamente la primera variación de longitud y justamente este va a ser la segunda variación de longitud. Y por el dato, ¿no? Que nos dice que la separación entre las dos barritas de cobre es que justamente que nos dice acá, ¿no? Que la primera variación perdón, la dilatación de la primera barra más la variación de la segunda, perdón, la dilatación de la segunda barra es igual a A sobre 100, ¿no? ¿No? A sobre 100. Muy bien. Perdón, sobre 1000. O lo podemos escribir como ¿no? A por 10 a la menos 3 también. Ahí está, ¿no? Obviamente tiene unidades de longitud. Muy bien. ¿Qué más nos dice, no? Que bueno, L1 es igual a 2A y L2 es igual a A. Muy bien. Entonces, si nosotros aplicamos las ecuaciones que conocemos, ¿no? Entonces la variación de L1 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a L1, ¿por qué? Por el alfa, ¿no? Por el alfa, porque ambos son de cobre, así que no habría problema. Por el alfa, por la variación de temperatura. Y la segunda variación va a ser igual, ¿no? L2 por alfa, porque ambos van a ser variados a la misma temperatura, ¿no? Tenemos estas dos ecuaciones, ¿no? Ujú. ¿Qué podemos hacer? Las sumamos, podemos sumarlas, ¿no? Si sumamos, vamos a tener que DL1 más DL2. ¿Qué es igual a qué? A, ¿no? A por 10 a la menos 3, ¿no? Es verdad, ¿no? ¿Y esto qué va a ser igual? Va a ser igual a, si factorizamos, ¿no? Porque alfa y la variación de temperatura son factores comunes, vamos a tener que la longitud de 1 más la longitud de 2, alfa, ¿no? Alfa y dt, ¿no? Muy bien. Permítame un momento, un momento, un momento. Mm, Ya, muy bien. Disculpen, tuve una pequeña interrupción. Ya. Muy bien, ¿no? Y eso es, ¿no? Bueno, no, de acá ya saldría, ¿no? La ecuación que tenemos, a ver, que es A por 10 a la menos 3, ¿no? 10 a la menos 3, va a ser igual a 3A, ¿no? 3A. El alfa, que es por 16, ¿no? A la, por 10 a la menos 6 y el dt, ¿no? Ujú. Entonces de acá la se va, ¿no? Y bueno, ¿cuánto es el dt? A ver, el dt sería
Eh, mm, 10 al cubo. Mm, mm, mm. Ah, 16.6. Bien, la variación de temperatura va a ser de 20.080321. Muy bien, ¿no? Y bueno, esa sería la respuesta. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Todo claro, ¿no? Muy bien, genial. Entonces acá sería la... Pasemos al siguiente ejercicio. ¿Qué dice? A ver, dice que se coloca en un riel de tren durante el invierno, ¿no? Cuando la temperatura es de -5 grados. Se sabe que cada tramo mide 4 metros. ¿Cuál es la distancia mínima en centímetros que debe tener cada tramo para que en el verano, cuando la temperatura llegue a 35, no exista problemas con la dilatación? Muy bien, muy bien. El problema es similar, es análogo, diría yo, ¿no? ¿Qué pasa? Tú vas a tener acá tu riel, ¿no? Así, igual, ¿no? Igual, ¿no? ¿Qué pasa, no? Luego de eso, cuando aumenta la temperatura, va a haber una variación de otra variación, ¿no? Y justamente este de acá también, ¿no? Va a tener una variación hacia la derecha y una variación hacia la izquierda, ¿no? Y así, cada riel. ¿Qué es lo que nos piden, no? ¿Cuál es la distancia mínima del que justamente no haya problema? La distancia mínima, ¿cuál va a ser? A ver, nosotros tengamos acá, ¿no? Justamente el riel. Uy, vamos a tener acá el riel, ¿no? Justamente acá, acá, y el segundo riel acá. Nosotros queremos que justamente cuando hagan hay una pequeña variación para este lado, uy, así, y la otra variación a este lado, esa va a ser la variación mínima, ¿no? Perdón, ese va a ser el espacio mínimo. ¿Por qué? Porque justamente en ese supuesto caso, las dos, cuando se dilaten, van a chocar, pero simplemente como que se tocan nada más, no se van a ver perjudicadas, ¿no? Porque cuando el espacio es menor y cuando se dilatan, lo que pasa es que se arquean, ¿no? Se van hacia arriba o se va. La cosa es que no mantienen, ¿no? Justamente su forma recta y se deforman. ¿Por qué? Porque se estarían comprimiendo acá, ¿no? El igual, ¿no? Esta barra con el otro riel. Pero ¿qué pasa? La barra, cuando se dilata hacia los dos lados, ¿no? Eso es claro. Es decir, que la mitad de la variación se va hacia la derecha y la otra mitad de su variación en longitud se va a la izquierda, ¿no? Mitad de la dilatación para un lado y la mitad para el otro. Entonces, ¿cómo hacemos el modelado, no? Recordemos, ¿no? Uy, recordemos que todas las barras, ¿no? Recordemos que todas las barras, como tienen la misma longitud, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Como todas las barras son de la misma longitud y van a sufrir la misma variación de temperatura, entonces todas se van a dilatar en la misma longitud, ¿no? Entonces, eso lo vamos a llamar acá delta de T, ¿no? Delta de L, perdón. Pero esa longitud, esa variación de longitud, va a ser la mitad para, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque como les comenté, ¿no? La barra se va a dilatar la mitad para un lado y la mitad para el otro, ¿no? Es lógico, pues. Tienes la barra y como vemos acá en esto, por ejemplo, esta parte de acá, ¿no? La mitad se va para acá y la otra mitad se va para acá. Muy bien, entonces tenemos que, de esta barra, tenemos que, nos da esto, ¿no? En la abertura va a ser del medio, ¿no?
Y bueno, ¿no? Justamente para la otra barra que está a la derecha, va a ser otro DL medio. Repito, ¿por qué? Porque las barras son las mismas, en el sentido de que son de misma longitud y también van a sufrir la misma variación de temperatura, ¿no? Es decir, justamente que la abertura entre esas dos barras, el espacio de separación entre esas dos barras, debe ser igual a esa suma, ¿no? Que va a ser igual a DL, ¿no? Nada más. Es decir, que para que no haya problemas en las que se deforman las barras cuando aumenta la temperatura, la abertura debe ser mínima justamente a 2 veces DL medio, es decir, a DL. Entonces, bueno, ¿no? De ahí la respuesta es prácticamente directa, ¿no? Justamente. La abertura mínima es simplemente DL. Sumamos, ¿no? DL medios más DL medios, que es DL. Y si lo sumamos ambos, tenemos DL. Y bueno, con DL, ¿qué tenemos acá? Ya, distancia mínima, ¿no? Que debe haber. Tenemos que va a ser igual a la longitud inicial, ¿no? L0 más lo demás, ¿no? L0 por el alfa por la variación de temperatura. El L0 es de 4 metros, ¿no? ¿O de cuánto? 4 metros o de 400 centímetros, ¿no? ¿Qué más? Acá tenemos que esto va a ser justamente el alfa, que va a ser 10 a la menos 4, multiplicado por lo que sería la variación de temperatura, que es de justamente, si vemos de 40 grados Celsius, ¿no? Porque va desde menos 5 grados a 35. Es decir, 40 Kelvin también, ¿no? Como quieran. Y bueno, ¿no? Ujú. Sí. Y bueno, entonces de acá sacamos que la variación simplemente va a ser de 1,6 centímetros. Muy bien. ¿Conforme, chicos? ¿Alguna duda? Sí, la D. Ujú, la D. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Todo claro, ¿no? Yo creo que si bien no, lo que más puede costar es el modelado, ¿no? El problema modelar la situación a la cual te estás enfrentando, al final todo se va a reducir a las ecuaciones que conoces. Como este caso, ¿no? Simplemente es al final esto. Muy bien. A ver, dame un segundo. Eh, mm, bien, a las 5 por favor, hacerme acordar de que tengo que hacerles llegar la asistencia, ¿no? Para que puedan marcar sin problemas. Bien, continuamos. Se ve en pantalla, ¿verdad, no? Bien, este, acá me preguntan, cómo trabajar, ¿no? Muy bien, mira, obsérvalo esto, mira. ¿Qué ves acá? La longitud, ¿no? Multiplicas por este factor de acá, o bueno, en el caso de arriba similar, ¿no? Tienes este factor de acá, tienes esto, y te da de nuevo la variación, ¿no? Ya, dos cosas. Esto, uy, perdón, ¿no? Perdonen. Acá, ¿no? Acá se ve. Tienes esto, ¿no? La longitud, y tienes esta constante, ¿no? Y te da otra cosa que es longitud también. ¿Qué tienes acá? A ver, ponte, si tienes 40 centímetros acá, ¿no? 40 centímetros o 400, como decía ahí, le multiplicas por esta constante y te va a dar algo que es longitud y también está en centímetros. ¿Por qué? Porque esta parte de acá, el alfa que tiene unidades de centímetros,
de grados Celsius a la -1 por la variación que va a ser de grados Celsius de grados Celsius. Este factor de acá no va a tener unidades. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú tienes la longitud acá en metros, multiplicas esto y te va a dar longitud también, pero en metros. Por efectos prácticos, si te dan, por ejemplo, lo que sería la longitud en metros y te piden la respuesta en centímetros, tú puedes cambiar, ¿no? Directamente la longitud a centímetros y multiplicarlo por este factor, ¿no? Y te va a dar la respuesta ya en centímetros. Este truquito, como lo quieran llamar, que no es un truco, sino es algo lógico, porque si se recuerdan, ¿no? De análisis dimensional, esas cosas, no va a haber problema. Sin embargo, esto lo recomiendo que solo lo hagan acá, ¿no? Para estos casos particulares de dilatación y para esta ecuación, ¿no? En este caso. No lo apliquen en otros casos porque no siempre es así, ¿no? No siempre es que multiplico algo con metros y la otra cosa de repente tiene unidades y ya, ¿no? No vas a tener la respuesta correcta, ¿no? Y siempre es recomendable trabajar con el sistema internacional, ¿no? Es para ese caso particular nada más, ¿no? Igual acá, ¿no? Tienes la longitud. Estas dos cosas que están acá tienen de grados Celsius a la -1 y grados Celsius respectivamente. Y bueno, no van a ser adimensionales, entre comillas. No van a tener unidades. Este, y bueno, no, simplemente vas a tener de nuevo algo que es con longitud. Por eso que puedes multiplicarlo en centímetros, usando el L en centímetros y lo multiplicas. No. Sí, no, por este caso es válido, ¿no? Para lo demás no les recomiendo, ¿no? Porque, como os he dicho, no siempre es algo que se cumpla para todas las ecuaciones, ¿no? Y bien, ¿no? Espero haber respondido tus dos, si no, me dices qué no se entendió. Ujú. Ah, ya, bien, genial. Acotar, ¿no? También, si vas a hacer eso, siempre recordar que estás haciéndolo con centímetros o con metros, ¿no? Porque si no, bueno, puedes que te equivoques también, ¿no? Pero bueno, ¿no? Esto sí funciona. Bien, pasemos a este. Bien, no tenemos acá, ¿no? El anillo de cobre que debe ajustarse fuertemente alrededor del eje, ¿no? Del acero, cuyo diámetro es tal, ¿no? Y dice el diámetro interior, ¿no? Del anillo de cobre a esta temperatura es de tal, ¿no? 4,9. ¿A qué temperatura debe calentarse el anillo para que se ejecute perfectamente sobre el eje de acero? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos acá? Muy bien. Nuevamente, ¿con qué estamos trabajando? Este, con longitudes, ¿no? Específicamente. Muy bien, muy bien. Dos cosas, ¿no? Tienes acá el anillo, uy, no. Ya. Tienes acá, ¿no? Justamente este es el acero y justamente tú tienes este larito, ¿no? Pequeño ahí. ¿Qué haces? Lo dilatas, lo calientas para que se vuelva más grande y justamente pueda calzar en el tubo, ¿no? Cosa que luego de... un momento, algo así, ¿no? Puede entrar, ¿no? Justamente. Eso es lo que se busca. Muy bien. ¿Cómo modelas, dirás, ¿no? Esto. Bueno, fácil, ¿no? No es complicado. Muy bien, ¿no? Nosotros tenemos ¿no? El circulito ese, ¿no? El circulito, bueno, este, puedes hacer el análisis de dos formas, ¿no? El circulito, por ejemplo, tiene una longitud, ¿no? El circulito es puedes medir justamente cuánto es la longitud, ¿no? Tiene el aro, ¿no? ¿No? Muy bien, muy bien. Tienes acá eso, ¿no? Así es. Sí, muy bien. Tienes eso, ¿no? Entonces puedes decir que la longitud del ladito es simplemente, como hemos visto, como pueden saber, ¿no? 2pi, ¿no? 2pi por el radio, ¿no? ¿Por qué? Porque es un arito. Hasta ahí no hay problema, ¿no?
Ya, y bueno, eso lo podemos hacer acá, ¿no? 2pi, ¿no? Entonces, cuando el aro crezca, va a tener una nueva longitud, ¿no? ¿Cuál va a ser la longitud? A ver, ¿no? Va a ser, como sabemos, la ecuación, ¿no? Ajá, va a tener justamente eso, ¿no? Va a ser la longitud inicial por el alfa, ¿no? Porque recordemos, estamos trabajando con longitud. Para el caso de evaluando la longitud del aro, ¿no? Ajá. Refiriéndonos justamente al como el perímetro, ¿no? Sería un círculo, ya. Este es ser alfa por la variación de temperatura, ¿no? Del T. Vamos a ponerle a nada más. Ujú. Bueno, no, justamente este va a ser el delta, ¿no? De longitud. Ujú. Ajá. Muy bien, pero ¿qué tenemos de acá? Dos cosas. Que el delta de longitud, ¿qué va a ser? A ver, si recordamos la longitud, simplemente recordemos la fórmula, ¿no? Que va a ser la longitud en la circunferencia. Vemos acá, ¿no? La circunferencia, va a ser 2pi por el radio, ¿no? Y en otro caso va a ser 2pi por el radio, ¿no? Para el primer radio y el otro cuando ya se dilató, ¿no? Entonces simplemente la variación de longitud va a ser la resta, ¿no? 2pi por el radio cuando está dilatado menos 2pi por el radio basal, ¿no? O inicial, ¿no? Entonces va a ser, si factorizas 2pi, va a ser igual a qué. Justamente, eh, va a ser, ¿no? Va a ser justamente 2pi, ¿no? ¿Qué va a ser? Por la variación del radio, ¿no? Porque cuando se dilata, pues, el radio crece, ¿no? Va a aumentar un poquito. ¿Qué más sacamos de acá? A ver. 2pi por el radio, ¿no? Y de acá, ¿qué más sacamos? A ver, bueno, pues que este es igual a la longitud, ¿no? Inicial, eh, ¿no? Claro, ¿no? La longitud inicial por el alfa por el delta de t. Pero, ¿qué tenemos acá? A ver, que la longitud inicial, ¿cuál era? A ver, va a ser 2pi, ¿no? 2pi por R sub 0 por R sub 0 por el alfa la, por la variación de temperatura, ¿no? Que el delta de T. El delta mayúscula de T, ¿no? Variación de temperatura. Muy bien, ¿no? ¿Qué hemos hecho acá? Hemos reemplazado nada más. Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿no? Tenemos que el 2pi de acá se va con el 2pi de acá, ¿no? No hay problema con eso. Entonces, podemos hacer, ¿no? Que la variación de temperatura, no, la variación de temperatura respecto al radio inicial, ¿no? Va a ser igual a que, ¿no? Por el alfa, ¿no? El alfa también se va abajo, va a ser igual a la variación de temperatura. Entonces, ¿cuánto es la variación de temperatura? A ver. Reemplacemos datos. Muy bien, ¿no? Recordemos que nos da la longitud, ¿no? La longitud del diámetro, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? El diámetro, recordemos que es 2 veces el radio, ¿no? Así que justamente, ¿qué vamos a obtener? A ver, simplemente va a ser, por ejemplo, la 4,98, ¿no? Que va a ser 2,49 su radio, ¿no? Y el otro va a ser 2,5. Así que restando va a ser la variación, va a ser, acá va a ser 0,01, ¿no? 0,1 centímetros. Sí, 0,1 centímetros. ¿Sobre cuánto? Este, sobre 2, ¿cuánto? 2,49. ¿No? Ajá. ¿Y sobre qué? Sobre el alfa también, ¿no? ¿El alfa cuánto es? A ver.
El alfa es de 17, ¿no? Por 10 a la 6. Por 10 a la 6. Y bueno, ¿no? Ya si reemplazan, ¿cuánto nos sale? A ver. Creo que la respuesta directa, ¿no? De acá saldría lo que sería justamente eh, la B, creo, ¿no? A ver. Sí, la B, justamente. Sale acá 236.23907739. Muy bien. Es justamente la B. ¿Alguna duda, chicos? Yo creo que todo es claro, ¿no? Muy bien, pasemos al siguiente. Muy bien, ¿qué nos dice acá? Nos dice que tenemos justamente la variación de temperatura, ¿no? De una varilla metálica, ¿no? Y dice que se mide su longitud para cada temperatura, ¿no? Y dice, con estos datos se construye, dice la gráfica, ¿no? Que se muestra junta, ¿no? Donde X muestra que dice la variación de la longitud, ¿no? Claro, fija, la longitud, ay, perdón, el cambio porcentual, ¿no? Ujú. Y dice que determinamos el coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Muy bien, recordemos de la ecuación de acá, ¿ver? Mm, ¿Qué tenemos acá, por ejemplo, no? ¿Qué pasa si el L lo pasamos a dividir, no? Uy, perdón, ¿eh? Acá tenemos entonces, ¿no? Que justamente la variación del L sobre el L inicial, ¿no? Va a ser simplemente que, a ver, el alfa por la variación de temperatura, ¿no? 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 Es fácil ver eso, ¿no? Entonces, ¿esto qué es acá? El variación de L sobre L inicial. Es la variación de la longitud, de la variación porcentual, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado? Justamente. Y eso es lo que está graficando acá, ¿no? La pendiente de esta gráfica, ¿qué va a ser? A ver, este, va a ser, bueno, va a ser variación de qué. O bueno, ¿no? De forma sencilla, ¿no? Si hacemos de acá y de acá, ¿qué tenemos, por ejemplo, no? Que cuando hay una variación porcentual de cuánto, de 5%, la temperatura aumenta en un 100%, ¿no? ¿No justamente? De ahí no hay datos, ¿no? No hay problema, ¿no? ¿Qué quiere decir? Sí, ¿no? X es igual a ¿qué? ¿A 5? Bueno, 5%, ¿no? 0.05. Entonces, tenemos que la variación, ¿no? De temperatura es de 100. Muy bien, hasta ahí no hay problema, ¿no? De esto que sacamos, a ver, que justamente la variación de longitud sobre la longitud inicial, ¿no? O bueno, la basal, ¿no? La longitud igual. Que es igual al X, que es igual al alfa, ¿no? Al alfa por la variación de temperatura, ¿no? Tenemos esa ecuación. Entonces, el alfa que está acá por la variación de temperatura, que es de cuánto? Es de 100 grados, ¿no? Celsius o Kelvin, como quieras llamar. De 100, ¿no? Kelvin, no se puede ver. Aquí es igual acá. Va a ser igual a esa variación porcentual de 0.05, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuánto será el alfa? A ver, creo que el alfa es directo, ¿no? El alfa va a ser a cuánto, a ver, 0.05 entre 100. Bueno, ¿no? Fácil. Sale 5 por 10 a la menos 4. Ajá. Kelvin a la menos 1, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, ¿no? Es fácil ver que justamente la ecuación nos ha dado el resultado directamente. Entonces, bueno, no, acá simplemente es la C. La C de 5 por 10 a la menos 4. ¿Algunas dudas, chicos? Creo que el ejercicio ha sido clarito, ¿no? Muy claro, sí, de hecho. Sí. ¿Alguna duda?
Todo claro, ¿no? Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Una pregunta teórica. A ver. Dice, con respecto al coeficiente de dilatación lineal, se hacen las siguientes afirmaciones. Primera afirmación. Su valor numérico es independiente de la escala de temperatura. La segunda afirmación. Depende del material que está hecho el objeto sometido a cambio de temperatura. Y la tercera. Es independiente de la longitud inicial del objeto. Muy bien. ¿Cuáles son verdades? A ver, chicos. A ver. Si quieren pueden interactuar, ¿no? No hay problema, ¿no? ¿No? Ujú. Yo creo que la respuesta es directa. Sin embargo, vamos a detallarla, ¿no? Bien. ¿Su valor numérico es independiente de la escala de temperatura? Mm, no, no, la verdad es que no. Ustedes dirán, el coeficiente tanto en grados Celsius como en grados Kelvin es la misma, ¿no? Se usa la escala absoluta o la relativa en esos dos casos. Pues no, porque nosotros podemos fácilmente hacer el cambio para cuando queremos una variación de temperatura en grados Fahrenheit, por ejemplo, ¿no? Y en grados Fahrenheit, la constante va a cambiar, obviamente, no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque recuerden, ¿no? Justamente, la escala Fahrenheit con la escala Kelvin, por ejemplo, no son iguales, ¿no? No lo son, ¿no? Ujú. O, por ejemplo, otro cambio, otra ranking, otras escala de temperaturas que existen, no va a ser igual. Porque recordemos, las unidades tienen equivalencia, ¿no? Por ejemplo, el grado Celsius es igual a 243 Kelvin, creo, algo así, ¿no? Una ecuación que había para hacer cambio de temperatura de Celsius a Kelvin, por ejemplo, ¿no? Así que, por eso, si la analizan de esa manera, no van a ser iguales. Claro. Este es falso, sin duda. Depende del material que está hecho el objeto. Sí, sí, la verdad es que sí. Depende del material que está hecho el objeto. Y bueno, no, tal vez ustedes dirán, todo objeto se dilata positivamente, es decir, que su constante de dilatación es positiva. Y pues la respuesta es que no, chicos, no. La dilatación no es positiva, siempre. Hay cuerpos los cuales al aumento de temperatura, en vez de expandirse, se comprimen, reducen su volumen. Y hay muchos cuerpos. Si no me equivoco, uno de los dos casos, por ejemplo, era el del Tecnopor, que justamente su constante, ¿no?, de dilatación es negativa. ¿Por qué? Porque se contraen, no se dilatan. Es por eso. Es un dato que tienen que tenerlo en cuenta también. Bueno, pero sin salirnos del problema que hice. Sí, depende del material. Ajá. La dilatación depende del material. Porque si bien hay cuerpos que se dilatan más fácilmente que otros, incluso hay cuerpos que no se dilatan, ¿no?, sino se comprimen al aumento de temperatura. Así que sí, varía. El fenómeno de dilatación varía de una forma u de otra dependiendo del cuerpo al cual se le está sometiendo el calor y su composición. Así que es verdad. Es independiente de la longitud inicial del objeto. A ver, a ver. Bueno, no, esto creo que es fácil de deducirlo, ¿no? A ver, espérense. Claro, ¿no? La constante sí, ¿no? Depende de justamente de la escala de temperatura. Sí, sí. Recordemos la ecuación, ¿no? ¿Qué pasa acá? La constante alfa, por ejemplo, va a depender la variación porcentual de qué? De la longitud sobre la variación de temperatura, ¿no? Claro. Si tú escoges una escala u otra, esta va a variar, ¿no? ¿Por qué va a variar? No, porque justamente no es lo mismo cambiar 10 Kelvin que 10 grados Celsius, ¿no? Eso ya hemos visto. Pero ¿qué pasa? A ver, ¿qué dice acá? Depende, ¿no? De lo que sería la longitud inicial. Pues no, no depende.
Depende del material, no depende de su longitud inicial, depende del material. ¿Por qué? Bueno, si bien seguramente lo han visto en clase, pero la definición del alfa, ¿cómo era? A ver, era justamente el cambio porcentual de cuál, del L sub I, ¿no? De la longitud en sí, sobre la variación de temperatura. Es eso, ese alfa, ¿no? Esta es variación porcentual sobre el delta de T. Y este alfa, sea una barra u otra barra de diferentes longitudes, el alfa es el mismo, ¿no? Es el mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué dirás, no? Este es lo que diremos, es una propiedad propia del material, ¿no? En química tiene un nombre particular que no recuerdo, pero bueno, ¿no? Sí, esto es, uy, perdón, esto. Esto es independiente de la longitud. Y sí, es verdad. Entonces sería la E. Muy bien, ¿alguna duda, chicos? Sí, depende, ¿no? Recordar, ¿no? Que la definición propia de las constantes es de esta forma. Y esa es una propiedad del material, no depende, ¿no? Justamente. Esta es su forma de medición. ¿Cómo se mide, no? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide? Depende solo del material, ¿no? Ujú. Depende solo del material. Muy bien. ¿Alguna duda, chicos? Incluso hasta podemos decir que depende también de la temperatura, ¿no? Porque como hemos dicho, esta es una aproximación incluso. Porque nosotros como cuando se investigan y ven cómo se comporta el agua, podemos ver que a nivel volumétrico no es constante, sino incluso depende de la temperatura, ¿no? Va variando la constante. Y bueno, no se puede hacer una gráfica, ¿no? Justamente de la constante, por ejemplo, la volumétrica, que es la gamma, respecto a la temperatura, ¿no? Y vas a ver que va cambiando. No recuerdo cómo es exactamente el comportamiento, pero sí, va variando. No es lineal, ¿no? No es así constante como nosotros esperaríamos, sino tiene un cambio. Eso es ya a nivel real, ¿no? Pero para nuestro nivel que estamos viendo ahorita, nosotros asumimos como que es constante, ¿no? Es un detalle a tener en cuenta. Muy bien. Pasemos al siguiente ejercicio. Muy bien, ¿qué nos dice? A ver, tenemos dos barras yuxtapuestas y soldadas por uno en sus extremos, ¿no? Tienen la misma diferencia de longitud a cualquier temperatura. Muy bien. Se sabe que su constante respectiva es, la primera constante es esa y pide que hallemos la segunda. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, bien, ¿no? ¿Qué nos dice el problema? A ver, primero interpretemos, ¿no? Tienes la barra 1 acá, la barra 2. Yuxtapuestas y soldadas, ¿no? Tienen la misma diferencia de longitud, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Qué nos dice esto? A ver, fácil. Muy bien. Nos dice que justamente acá hay una longitud L1. Uy, perdón. Acá hay L1, ¿no? Y L2, ¿no? L2. Muy bien. ¿Qué pasa, no? Luego acá, este es el L1, pero ya alterado, ¿no? Digamos, con los hay dilatado, pues. Y este es L2, ¿no? Ajá.
Y sí, si tú restas L2, L1 menos L2 y L1 prima con L2 prima, va a ser la misma. Es porque eso es el dato que nos dice, ¿no? Tu diferencia de longitud a cualquier temperatura es la misma, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer acá? Fácil. Tenemos esto, ¿no? Tenemos que el L1 prima, vamos a resolverlo, ¿no? El L1 prima, ¿qué es igual al L1 prima? A ver, va a ser el L1, no más la alfa 1. Bueno, no el A1, lo vas a poner por su variación de temperatura, ¿no? Delta de T, muy bien. Y el L2, ¿no? Aquí va a ser igual. Va a ser L2, ¿no? A2 por su variación de temperatura. Así. ¿No? Eso ya lo vimos por las ecuaciones que planteamos al comienzo, ¿no? Su reducción es simple, ¿no? A partir de la ecuación sencilla que hay al comienzo. Muy bien. Entonces, si la restamos, ambos, ¿qué vamos a obtener? A ver. Bueno, ¿no? Que L1' menos L2 menos L2', que va a ser a L1 menos L2. Bueno, como L1 es 4 veces L2, entonces, ¿qué tenemos? Que esto es 3 veces L2, ¿no? No hay problema, ¿no? Ujú. Sí, no, hasta ahí no hay problema, ¿no? Además que sabemos que como L1 es igual a 4 veces L2, entonces la variación de estas temperaturas, ¿no? L1' menos L2 va a ser igual a ¿qué? A ver, 3 veces, ¿no? L2, ¿no? 3 veces L2, 3 veces L2, ¿no? Sí, L2. Reemplazando, ¿no? En las ecuaciones de acá arriba, 3 veces, no, perdón, 4 veces, 4 veces, 4 veces, perdón, 4 veces L2 a 1 de T más L2, ¿no? A2 de T más 1, ¿no? Bueno, menos. ¿No? Entonces, de acá, ¿qué sacamos? Dos cosas, ¿no? Si desdoblamos un poco la ecuación, vamos a tener que 3L2, ¿no? Reemplazando ya, porque el L1' menos L2' va a ser igual, como vemos acá arriba, ¿no? A 3L2, ¿no? Que es la longitud inicial antes de la tabla. Muy bien, entonces 3L2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser 4L2, ¿no? 4L2 por A1 de T menos, ¿no? L2 A2 de T. Claro, ¿no? Va a ser acá, ¿no? Menos 4L, desdoblando, ¿no? Justamente 4L2, 4L2, 4L2 menos 3L2, ¿no? Menos L2, perdón. ¿No? De acá, ¿qué sacamos? A ver, dos cosas, ¿no? Que justamente, si, como podemos ver, ¿no? El primero, ¿no? Tenemos que este término sale para acá. Uy, y este de acá. No, y bueno, ¿no? Los otros términos, bueno, es acá. El otro término de acá, ¿no? Desdoblando, obviamente, la suma, ¿no? El término. Bueno, ¿no? Y justamente esto de acá se va con esto de acá. Y bueno, ¿no? Tendríamos que bueno, ¿no? Como sería entonces tendremos simplemente esto, ¿no? 4L, 4L2, simplemente, ¿no? 4L2 por A1 por la variación del esto y va a ser igual a L2, ¿no? A2 por DT, ¿no?
¿No es esto? Entonces, ¿qué pasa? Se va el L2 y el L2. Entonces, ¿qué tenemos? Que el A2, ¿a qué es igual? A 4 veces A1. ¿Y cuánto es el A1? Ujú. Ya, pues, es 1,5, ¿no? Por 4, 6, ¿no? 6 por 10 a la menos 5, ¿no? Que es 10, 6 por 10 a la menos 5, Celsius a la menos 1, ¿no? Celsius menos 1. Ya, pues, directamente sale el problema ya. Y esa está la respuesta. La, no, la es, perdón. Y así, sí, la es, chicos. Ujú, es la. Ya, me están preguntando. La madera es un material que presenta dilatación lineal. Mm, a ver, no estaría tan seguro, tendría que consultarlo. Sin embargo, algo que puedes añadir es que justamente, y algo curioso, ¿no? También es que la madera incluso hasta se puede derretir, ¿no? Ujú. Dirás, pero no se prende fuego, ¿no? No, no se prende. Bueno, sí se prende, pero el problema es que como la madera es mal conductor, se prende, ¿no? Se quema. Pero si se suministra a la madera calor de forma adecuada, puedes hacer que se derrita incluso, ¿no? Es un dato random, ¿no? Que me acabo de acordar, bueno, tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. Bueno, sobre la dilatación lineal, no estaría seguro, sin embargo, sí, ¿no? También, como todo material, se puede dilatar. Sin embargo, tal vez, su medición puede ser más compleja porque para suministrarle calor a una madera, por ejemplo, es mucho más complicada, dado que como es muy mal conductor, es muy fácil que se queme, no termine siendo incinerada antes de dilatarse. Sí, no, se puede consultar porque sí, no, si mal no recuerdo, su constante es mucho más baja que otros materiales, pero sí, sí creo que sí se puede dilatar, ¿no? Ujú. Bueno, continuemos. Pasemos al siguiente ejercicio. Bueno, bien. Dice, se tiene que dos barras metálicas de diferentes longitudes y dilataciones. No, ujú, digamos que diga cuál de las siguientes afirmaciones representa mejor las longitudes. Muy bien, muy bien. Ujú. ¿Cuál creen ustedes? A ver, díganme. Ujú. Bueno, esta es la longitud, ¿no? L, ¿no? Es decir, cuando t es igual a cero va a ser la longitud basal, ¿no? Digamos, en el punto inicial, que es usando esa escala de temperatura, ¿no? Recordemos, el L, ¿cuánto es? A ver, el L es igual a la longitud inicial, ¿no? Es igual a la longitud inicial, ¿por qué? A ver, por su alfa, su variación de temperatura, para este caso va a ser T simplemente, y más uno, ¿no? Perdón, más uno. Esa es para justamente el L, ¿no? La primera barra, ¿no? Y la segunda barra que va a ser L', va a ser igual, ¿no? A L0, L'0. Y como es la misma constante y va a sufrir los mismos cambios, bueno, más uno, ¿no? Y ya, dirán, ¿cómo hacemos para obtenerlo, no? Digamos, para hallar las ecuaciones, dirán, ¿no? Mm, fácil, ¿no? Fácil, 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 fácil. Ujú. ¿Qué pasa si nosotros restamos, no? Asumamos que L es mayor que L', ¿no? En el punto cero, ¿no? L menos L', ¿qué obtenemos acá? A ver, L va a ser L0 menos L'0, ¿no?
L'0, ¿no? Por su constante, que es la dilatación lineal, ¿no? Hasta ahí no hay problema, ¿no? Y podemos hacer esta factorización, ¿no? ¿No? Ajá. Ujú. Ya. O bueno, no también directamente podemos ponerlo así, si no, miren. L0 más L0 menos L0. L'0. Ya, muy bien. Hemos restado, ¿no? Supongamos que justamente acá tenemos que L0 es mayor, ¿no? Que L'0. ¿No? ¿Qué obtenemos de esto? ¿Ve? Esto es positivo, ¿no? Y bueno, esto es positivo. Entonces la gráfica, entonces, ¿qué quiere decir? Que justamente que cuando más aumenta la temperatura, la diferencia entre las dos restas va aumentando. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Hagamos ese análisis. Cuando nosotros tenemos dos rectas, ¿no? Acá, así de esta forma, la distancia de acá comparada con la de acá ha aumentado, ¿no? Si hacemos este punto de acá, acá, para el mismo t. ¿Sí o no? Ese es el primer detalle, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la distancia entre las dos rectas, ¿no? Porque si yo trazo una línea vertical, ¿no? Así, ¿no? Acá y acá. No debe ser la misma. No debe ser la misma. ¿Por qué? La ecuación nos dice eso. No debe ser la misma. Acá entonces esta no es, por ejemplo. Esta no es porque miren. Acá tampoco, miren. Y acá menos. Eh, ¿No? Miren. Ninguna de esas dos. Ni esta ni esta. Se descartan dos. Dirás, ¿no puede ser la C? Pues no. ¿Por qué? Porque cuando t es igual a 0, esto es positivo. Y esto, para cualquier valor de t, ¿no? Desde 0 hasta más infinito, digamos, ¿no? Tipo algebraico, ¿no? Hagamos un análisis algebraico, ¿no? Este, Esto siempre va a ser positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nunca se van a cruzar, ¿no? Entonces, esta tampoco debe ser, porque esta ecuación nos dice que acá en un punto se cruza. No, esto es falso. ¿Qué más nos dice la E? Que no se dilatan. Bueno, hay cuerpos que su constante de dilatación es muy pequeña, ¿no? Mm, y por tanto su pendiente va a ser muy pequeña también. Sin embargo, no estamos hablando de unas barras cualquiera, sino estamos hablando de barras metálicas, las cuales todas en su mayoría su dilatación no es cero, ¿no? Es decir, que la E tampoco se puede ser. ¿Y la E es coherente? Sí, sí es coherente. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, y hacemos el análisis, ¿no? Acá, de acá y acá, ¿qué pasa? La distancia de estos dos puntos acá, ¿no? Digamos, ¿no? De este punto, con este punto, y luego acá con este punto y este punto de acá, la distancia ha aumentado y justamente cumple con la ecuación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que describe mejor el comportamiento de las dos? Es la B. Y yo creo que sí, ¿no? Sí es claro, ¿no? Muy bien. Sí, sí es la E. ¿Alguna duda, chicos? Pueden hacérmela llegar mientras les alcance el formulario de asistencia. Y haremos un par de ejercicios más, ¿no? Hasta que se culmine la hora. Eh, mm, les acabo de enviar el formulario, ¿no? Para que puedan registrar su asistencia.
Bien, continuemos. Comparto pantalla. Muy bien. Continuamos. No hay ninguna duda, chicos, ¿no? Para borrarlo. Vale, está bien, no hay problema, no hay problema. ¿Qué parte te has perdido? A ver, ¿qué parte te has perdido? A ver, de cómo obtener la ecuación, esa que obtuve. Ya, sí creo, ¿no? Bueno, o sea, vamos a hacerlo velozmente. Supongo que yo tengo una barra, ¿no? De longitud L y otra barra de longitud L', tal que cumplan esto, ¿no? ¿Qué pasa, no? Justamente, tú tienes, ¿no? Que justamente la longitud del primer, bueno, ¿no? En su estado inicial, ¿no? En su estado inicial. Luego, ¿no? Cuando lo dilatas, vas a tener que esto que va a ser igual, ¿no? Al L', perdón, al, perdón, uy, quitamos eso. Cuando lo dilatas, tú vas a tener, ¿qué va a ser esto, no? Porque recordemos, responde a la ecuación, ¿no? Lineal, esto, ¿no? Más el alfa por la variación de temperatura, ¿no? Y el otro igual, ¿no? Para el prima, ¿no? Entonces, tenemos esto, ¿no? ¿Por qué el alfa es el mismo? ¿Por qué? Porque decimos que son del mismo material, coeficiente de dilatación y simpáticos. Muy bien, ¿qué pasa cuando los restas? A ver, va a ser acá, podemos ver, ¿no? Que va a ser L menos L sub 0, ¿no? Y bueno, no va a ser acá, justamente L menos L sub 0, por el alfa y por el delta de T, ¿no? ¿No? Como es metálico, el alfa es positivo, ¿no? Mayor a cero. Bueno, la variación es también mayor a cero, ¿no? Porque estamos considerando para variaciones positivas. Como hemos asumido, ¿no? Esto que la longitud de la barra de longitud L y la otra de L' en su estado inicial, ¿no? Cuando T es igual a cero, ¿no? Es mayor, ¿no? Es decir, esto es positivo, ¿no? Esto es positivo, ¿no? ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, ¿no? Y bueno, igual acá, ¿no? Esto es mayor a cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la diferencia va a ser siempre positiva, ¿no? Si yo tengo la longitud de barra de la L, ponte, ¿no? Yo tengo una barra de hierro, ponte, de 50 metros, ¿no? Y otra de 30. Si a ambos la dilato, ¿no? Los dilato una variación de temperatura, entonces voy a obtener acá que justamente por ejemplo, va a ser 80, ponte, ¿no? Y este es 70, ¿no? Pero justamente la barra que era, este es L y este es L', y va a ser mayor, ¿no? 50 mayor 30. Y después de la dilatación, también va a ser igual. La que ganaba antes en longitud va a seguir ganando en longitud. Eso es lo que nos dice la ecuación. Eso es lo que nos dice esto. Esta es la longitud de la barra L y esta es la longitud de la barra L', ¿no? Digamos así. ¿Y qué nos dice la ecuación? Que justamente siempre va a ser positivo, ¿no? Incluso va a aumentar, porque como esta gráfica va a ser de una gráfica de una recta así, positiva, ¿no? Donde graficamos L menos L' en función del tiempo, ¿no? Entonces, pero como podemos ver que aparte las distancias aumentan, ¿no? ¿Y dónde aumentan las distancias? Acá, ¿no? Mira, compara dos puntos, acá y acá. Acá la distancia aumentaba, ¿no? Entonces, eso. Y de ahí sale la deducción más o menos de qué es la B. ¿Se entendió un poco mejor? ¿O tienes alguna duda? ¿O algo no quedó claro? Coméntame para decir, ¿no? ¿Cuál es el detalle particular, ¿no? Estas son estas dos ecuaciones, ¿no? Y las restas nada más, las restas, ¿no? Y puedes obtener este factor, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que sí se entendió. O- claro,
esta es la variable en sí, ¿no? Pero nosotros estamos subiendo desde acá, ¿no? Desde cero hasta un valor que sea entre cero y 20, 50, 100, 1000, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese es más o menos, ¿no? O si quieren, ponle así, ¿no? Variación de temperatura, así, para que tenga más sentido para ti. De acá, ¿no? Como el análisis se está haciendo desde cuando la variación es cero, es decir, la longitud inicial, hasta cuando hay una variación tal, ¿no? Entonces, es lógico ver esto, ¿no? Es por eso que es positivo, ¿no? Ujú. Claro, si asumes para cuando en vez de dilatar, de aumentarle su temperatura, lo enfrías, por ejemplo, ahí sí podrías encontrar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tú reduces sus longitudes, vas a encontrar que acá algún punto se intersectan, ¿no? Eso es cuando la variación de temperatura, cuando el delta de T sea negativo, pues. Pero no, nosotros estamos cuando el delta de T es desde cero hasta más infinito, ¿no? No, no es la A, no es la A, no es la A. ¿Por qué? Porque dijimos, las distancias entre las dos barras no va a ser igual a cero. No va a ser, no, perdón, no va a ser constante, porque esta parte de acá no es constante. Mira, cuando delta de t valga 1 va a ser esta expresión de acá, ¿no? Cuando delta de t valga 2 va a ser esto de acá más 2 veces esto de acá. Cuando delta de t valga 3 va a ser más 3 veces esto de acá. Y así. ¿Y qué quiere decir? Que las distancias van a ir aumentando. Es por eso, tipo. ¿Se entendió? Es la B. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda? Mm, no, no es la A, chicos, no es la A, no es la A. ¿Por qué no es la A? Son dos rectas paralelas. No son dos rectas paralelas. ¿No? No se olviden. Acá, si se dan cuenta, calcula esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá y ahora esta parte. ¿Esto qué diría? Esto sería asumir que esto menos esto es igual a una constante. Eso se puede dar, sí se puede dar, pero cuando las alfas son distintos. Para este caso dice son dos alfas iguales, así que no. En el anterior caso, por ejemplo, vimos, ¿no? Que justamente para cuando eran dos barras de coeficientes distintos, su diferencia de longitud siempre es la misma, ¿no? Pero eso era cuando eran barras de materiales distintos. Para este caso son del mismo material, así que no se va a dar eso. Así que, continuamos. Muy bien, tenemos mapa. Lo resolveremos rapidito porque justamente la clase ya debe culminar en unos minutos. Sí, vamos a resolverlo rápido, ¿ya? Muy bien. Ujú, muy bien. Muy bien, bien, tenemos esto, ¿no? Justamente va a ser el cubo, ¿no? De arista tal. Muy bien. Y de coeficiente de dilatación tal, ¿no? Dice que incrementa su temperatura en 100 grados. Determina, ¿no? Bueno, bien. Un cubo de acero de tal, ¿no? Ujú. Recordemos, ¿cuánto es la longitud de es el área del cubo, ¿no? Justamente, es la longitud, es la arista al cubo, ¿no? Justamente, la arista al cubo es igual al volumen, ¿no? Muy bien. Entonces, y además, ¿qué recordamos? Esa diagonal, que es ahí del cubo, ¿a qué es igual? A ver. Mm, bueno, ¿no? Geométrico, ¿no? Geometría, ¿no? Por ejemplo, este es A y esto es A. Entonces vamos a tener que, mm, ¿no? Vamos a tener que, esta parte de acá, como es un cubo,
Si este es A y esto es A, esta parte de acá va a ser A raíz de 2, ¿no? No, bueno, pero ahora, viéndolo de esta manera, este, nosotros queremos hallar esta, ¿no? Justamente, esta nueva recta, ¿no? Justamente esto, ¿no? Uy, ¿no? Justamente eso. Sí, no, sí se ve, ¿no, chicos? Muy bien, ¿no? Entonces, si ese es A, esto es raíz de 2, ¿no? Y entonces aplicas nuevamente Pitágoras, acá, y, ¿no? 2, 2A, perdón, ¿no? Acá es A por raíz de 2, ¿no? Y bueno, ¿no? A cuadrado 2, 3, ¿no? Y bueno, la diagonal, esta roja, va a ser A raíz de 3, ¿no? ¿Me confirman? Sí, ¿no? Es aplicar Pitágoras dos veces, ¿no? Primero en una de las caras y luego aplicar en este plano. Sí, ¿no? Bueno, ¿no? Simplemente es eso. Entonces, ¿qué sacamos de acá? A ver, bien, ¿no? Bien, ¿no? Entonces, ¿de acá qué sacamos? A ver, bien, ¿no? Ese es que la diagonal es A, SQR 3 de 3, ¿no? Muy bien. Entonces, hallamos el volumen, ¿no? El volumen va a ser simplemente, bueno, ¿no? El volumen, luego de la dilatación va a ser el volumen inicial, más que el volumen inicial por bueno, no dice que determinemos el incremento, ¿no? Entonces, podemos hacer esto, ¿no? De 0 es igual a ¿qué? Es igual al volumen inicial por su gamma, ¿no? Que va a ser 3 veces alfa. Ah, bueno, ya nos da el gamma, ya. Va a ser 36 punto, bueno, 36 por 10 a la menos 6, ¿no? Uy, ay, perdón, 36 por 10 a la menos 6, ¿no? Ujú. Claro, 10 a la menos 6, ¿no? Sí. Y va a ser también la variación de temperatura, que es 100 por 100, ¿no? Y bueno, ¿no? Bien, dirás, ¿no? ¿Cómo calculas el B sub 0, no? El B sub 0 es simplemente 10 al cubo, 10 raíz de 3 al cubo, ¿no? Ese es en centímetros cúbicos, ¿ah? Entonces va a ser más o menos, 1000 por 3 por raíz de 3, ¿no? Esto más o menos la ecuación. En centímetros cúbicos, obviamente. ¿Por qué? Porque, ¿no? Y bueno, ¿no? Como tienes acá, hayas el volumen, la variación de volumen, ¿no? O el volumen final. Y luego, ¿no? Simplemente sería justamente despejar, ¿no? Hayas el A, ¿no? El A prima, perdón, el A, ¿no? El A que va a ser justamente, el A va a ser igual a SQR por el volumen que obtenga hasta ahí arriba. Y bueno, ¿no? Simplemente sería el A menos el A0, ¿no? Siendo el A0, ¿cuál? A ver. El A0 va a ser justamente 10 va a ser 100, va a ser 30, ¿no? Va a ser 30 centímetros. Muy bien, y de ahí lo sacan, ¿no? Ajá. Ujú. Muy bien, ¿no? Eso sería todo, chicos, ya, porque el tiempo nos apremia, ¿no? ¿Alguna duda? Bueno, de ahí simplemente sería justamente, ¿no? Tienes acá esta diagonal, ¿no? Que en sí, que lo he llamado yo A, ¿no? Esta diagonal de A, mm, ¿no? Que dice AB. Uy, perdonen, perdonen, no era A, que es D, perdonen, es D, acá es eso. Y lo que tenemos ayer es D, ¿no?
Bueno, no simplemente de acá, simplemente va a ser el A, el D va a ser simplemente SQRT de volumen por SQRT del 3, ¿no? Como vamos allá. Simplemente, no hay restas, ¿no? Simplemente. Siendo de ahí. De acá tienes justamente este B. Y ya, ¿no? Aplicas eso y le restas, ¿no? El 30 y el D de acá y lo restas, ya. Bien, chicos, ¿alguna duda? Si no, acá habrá culminado la clase. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? Voy a cerrar el formulario ya. Muy bien. Mm, ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? Todo claro, claro, ¿no? Descuiden, no se preocupen, chicos. Ha sido un gusto. Bueno, chicos, entonces doy por concluida la clase. Ya acá no recibo ninguna pregunta más. Hay que dar algunos ejercicios, ¿no? Acá este es de volumétrico, ¿no? La idea es simplemente, ¿no? El base de precipitado, recordemos que mediremos su volumen, lo cuánto contiene. Entonces, para analizar su volumen, ¿qué necesito? Aplicar la tercera ecuación. Recuerden, si estoy midiendo volúmenes, trabajo con la ecuación referente a volúmenes, ¿no? Si es longitud, referente a longitud, ¿no? Y si es área, es área. Eso sería todo, chicos. Muy bien. Descuiden, cuídense, chicos. Hasta otra oportunidad.